Bien, vamos a volver a la historia del día porque habló el ministro de Economía Caputo. Después de los anuncios habló en TN, dio más información, más explicaciones. Está Roberto Kachanowski con nosotros, que le agradecemos siempre que nos atienda. Es historiador, es economista. Gracias, Roberto, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, muy bien, con ganas de escucharte, con ganas de que analices lo que dijo Caputo. Un resumen primero de 30 segundos. Caputo en TN, Caputo en A Dos Voces, dijo esto. De nada sirve que yo diga que los próximos meses no van a ser duros, porque sé que van a ser duros. ¿Cuáles son los subsidios? O sea, es de vuelta ese falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco. Y yo te digo, ¿y por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte? ¿Qué sentido tiene? Si mi hijo lo puede pagar. O sea, lo que termina es un falso subsidio, porque te lo cobran por otro lado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona. O sea, hoy estamos... ¿Cuánto cobran? Hoy están los jubilados prácticamente en la mínima, o sea, cobran algo realmente bajo. Pero te voy a decir algo que ustedes van a entender perfectamente. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos 4 meses los jubilados cobrarían, y no estoy exagerando, tranquilamente entre un 25 y tal vez un 40% menos de lo que reciben hoy. ¿Y con los asalariados qué va a pasar? ¿Van a tener algún aumento de suma fija? No sé, ¿O va a haber paritaria? Se negociará, supongo que se negociarán las paritarias y bueno, ahí se verá. ¿Usted está a favor de paritarias libres sin techo? Bueno, digamos, es más lógico que en realidad yo estoy a favor de que cada uno pueda negociar lo suyo. Nosotros pusimos en práctica un programa de estabilización que tiene claramente un ancla fiscal muy fuerte, tiene un ancla fiscal, tiene su parte cambiaria y monetaria. Sumado a lo que estamos haciendo en lo cambiario y lo que ya anunció el Banco Central en lo monetario, va a estabilizar, sí, efectivamente, eso es lo que va a pasar. El impuesto a la ganancia se restablece a la 4ª categoría. Habrá que ver si se restablece, está negociándose. Por los votos, dice usted en el Congreso. Eso tiene que ir al Parlamento. Sí, eso tiene Pero que ir. el Poder Ejecutivo va a proponer eso, que se vuelva... No dijimos que el Ejecutivo va a proponer eso, digamos. La expectativa que tienen muchas provincias es de que eso se dé vuelta, porque obviamente les da una caja... O sea, que pongan la cara a los gobernadores, está diciendo. No sé si yo no me voy a meter en política, pero digamos, esto lo hemos hecho contra lo que muchos pensaban con mucho cuidado social. Estamos duplicando la asignación universal por hijo y estamos subiendo 50% la tarjeta alimentar, que además son planes que, como ustedes saben, van directamente a la gente. Caputo y la información en Todo Noticias. Está Roberto Kachanowski. Roberto, escucho atentamente tu mirada sobre los anuncios y sobre lo que recién contaba el ministro. O sea, lo que contaba recién, mucho no agregó, ¿no? Pero yo te diría, no vi, la verdad es que no lo vi en el programa. Recién vi cuando estaba viendo una película, francamente. Pero no importa, vamos al punto. Lo que él anunció fue básicamente 3 cosas. Lo que anunció ayer, digo, ¿no? Por un lado, baja de gasto público en varios rubros, todos razonables, sobre todo el tema de las tarifas de los servicios públicos, que hacía mención antes ahí. Las tarifas no son artificialmente bajas o no son bajas porque sí. Son bajas porque alguien las paga, y si no lo pagas en la boleta, lo pagas con la inflación. Así que lo pagas en la inflación cuando vas al supermercado. Sí. Así que o lo pagas en la boleta o lo pagas en algún otro lado. La otra parte que tiene es la de aumento de impuestos, porque en realidad ahí el ministro hacía referencia al impuesto a las ganancias. Él lo citó en su discurso de ayer. Él dijo que ganancias que se retrotraía lo que se había aprobado en el mes de septiembre, si yo mal no recuerdo, para la 4ª categoría. Sí, pero lo dijo. No, ahora, bueno, hay que ver cómo repercutió eso. Y después aumenta impuestos para las importaciones con el impuesto país y aumenta impuestos para las exportaciones. Sí, 15% o sea, que es una mezcla.
Claro, en realidad no es un plan ortodoxo en términos de que se entiende de una economía liberal, sino que es algo heterodoxo. Bajo un poco el gasto, subo los impuestos y subo el tipo de cambio que fue a 800 pesos. Esto se parece más a un Rodrigazo como fue en el año 75 que a un plan económico. Esto no es un plan económico. Son anuncios así para salir del paso, que yo no hubiese recomendado jamás hacer una cosa de este tipo. Vos cuando anunciás este tipo de cosas detrás tenés que tener un plan económico donde le vas a explicar a la población cómo vamos a crecer. Entonces le tenés que decir cuál va a ser la reforma laboral, cómo va a ser la reforma impositiva, qué nueva reforma monetaria vas a aplicar, qué reforma del Estado vas a hacer, cómo vas a incorporar la economía argentina al mundo, cómo vas a hacer para que los planes sociales no sigan eternamente y en algún momento se terminen. O sea, tenés que presentar un plan económico que genere un shock de confianza. Y yo no creo que lo que él anunció el lunes pasado haya generado ningún shock de confianza. Gente quedó media, bueno, sí, hay que bancarse el ajuste, todos sabemos que la situación es difícil, pero no es, bueno, al final veo la luz que salgo del túnel. ¿Qué le falta al plan económico? ¿Por qué decís que no hay plan? ¿Qué le falta? Porque esto en realidad es lo que se conoce como ajuste de precios relativos, cambio de precios relativos. Tengo que atrasar el tipo de cambio, lo subo, las tarifas de los servicios públicos las subo, ¿cómo se llama? Dije tarifa de los servicios públicos, tipo de cambio y algún otro gasto más que me estoy olvidando ahora. Y hasta ahí llegué. Ahora, eso no es un plan económico, eso es ajustar los precios y tener equilibrio fiscal. Pero lo importante acá, y algo que dijo él ayer muchas veces, fue que hay que terminar con el déficit fiscal. Y yo digo, no es cierto eso. Lo que hay que hacer es terminar con este nivel de gasto público. Y te voy a decir por qué. Vos podés tener equilibrio fiscal con, suponete, un gasto público de 50% del Producto Bruto, pero si tenés equilibrio fiscal con ese nivel de gasto, quiere decir que paralelamente están matando a la gente con impuestos. Y una economía no crece con esa carga tributaria. Entonces el problema no es el déficit. Como decía un amigo, Armando Rivas, que falleció, que decía su propia herejía, dice, yo prefiero tener un déficit fiscal de 2 puntos del Producto Bruto y un gasto público de 15 puntos del Producto Bruto a tener equilibrio fiscal con un gasto del 50% del Producto Bruto. ¿Qué me estaba diciendo? Mira, yo con un 15% de gasto público sobre el Producto Bruto puedo manejarlo con impuestos bajos y si tengo una pequeña diferencia la puedo financiar. Sí. Un nivel de 50% de gasto público es infinanciable o matás la economía. Pero Roberto, el tema del gasto público y de la eliminación, el tema es que el kirchnerismo lo infló mucho, lo dejó muy grande, entonces tomar las decisiones ahora para empezar a achicarlo lleva también un tiempo, lógicamente. De hecho ya es bastante impactante, ¿no?, ver lo que subieron el precio de los combustibles, que todos sabemos que lo tenían completamente pisado el gobierno anterior. Pero claro, ahora mirás los números y decís, ¿y ahora cómo hacemos para llenar el tanque? Y a la vez sabés que lo que vale es lo que vale, no es que está más caro que Uruguay o que el combustible acá es más caro que Paraguay, vale lo que vale. El tema es que no nos alcanza para pagarlo. Ahí está el problema. Yo te doy un ejemplo del problema que tenemos ahora. Vos agarrás, hoy estás golpeando a la clase media. ¿Por qué? Porque vos decís, mira, vas a pagar la tarifa plena de luz, gas, etcétera. Y está bien, es lo que tengo que pagar y lo que tenemos que pagar todos, porque eso nadie tiene por qué subsidiarme. Pero no me suban los impuestos de vuelta. O sea, bajadme impuestos. Porque si vos me subís la tarifa, fantástico. Ahora, si me subís la tarifa y al mismo tiempo me subís los impuestos, me estás liquidando. Impuesto a las ganancias. Entonces, lo que noto es el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o el impuesto a todas las economías regionales que exportan y que antes no estaban y ahora le cobras impuestos. O el impuesto país para encarecer las importaciones. Entonces estás encareciendo la vida de todos, artificialmente con más impuestos, y al mismo tiempo le estás subiendo las tarifas de los servicios públicos, le estás haciendo la doble en eso, le estás apretando por todos lados a la población. Bien. No es el modelo de ajuste que hay que hacer. Un plan económico para que tenga éxito tiene que tener primero
un anuncio de cómo vas a transformar esta economía decadente. Reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma del Estado, Bueno, pero por ahí regulación de la viene economía. próximamente, Roberto, por ahí es algo que no puede plantear ahora el gobierno. Bueno, entonces, hace una cosa, anuncia esto el día que anunciás la medida. Si vos anunciás esto solo, estás anunciando un Rodrigazo. O sea, vos lo que tenés que hacer es, en todo caso, esperar, no anuncies nada, y cuando... A ver, tuvieron un año y pico para preparar un plan económico. O sea, el plan tiene que estar. Los lineamientos generales tienen que estar. Podrás tener algún detalle que corregir. Pero acá todavía no sabemos cuáles son las reformas que va a hacer el Banco Central con la deuda que tiene con los bancos, la famosa LELIX, etc. Así que lo que digo es, si no tenés el plan económico todavía, no anuncies esto. Roberto, Anuncialo en el momento en que tengas un plan. Tiene pregunta Jazmín Bullerini. Buenas noches, Roberto. Sí. Sí, les quiero mostrar, en realidad les quiero contar y preguntarte por esto. Hoy se reunió la CGT y lanzaron un durísimo comunicado planteando que el ajuste no lo va a hacer finalmente la casta, sino el pueblo, que ellos van a estar en alerta, que no se van a quedar con los brazos cruzados y que le piden un plan a Milei y también una reunión para los plazos a seguir. ¿Qué pensás que va a pasar, no solo con la CGT, sino con otros organismos sociales, con otros grupos? Digo, pero la CGT es un paso más y más contundente si llega a moverse, ¿no? La CGT te va a hacer la vida imposible. Calculá que cada vez que hay un gobierno que no es peronista, la CGT te hace la vida imposible. A Alfonsín, yo no me acuerdo cuántos fueron los paros generales que hicieron. 8, 9, una cosa por el estilo. ¿No? Ni me 13 acuerdo. paros generales. 13 paros generales. A Macri también le hicieron paros generales. Sí. Vos fíjate que a Fernández, con el desastre que hizo Alberto Agaete, que tuvimos hace poco, no le hicieron un solo paro general. No. Y estuviste ahora un 12,8, casi 13% de inflación. Estás en el 160% y vas a terminar en el 180% de inflación en el año. Y no hicieron un solo paro. De manera que la CGT es cantado que le van a ir a jorobar la vida al gobierno. Eso lo tenés que saber de entrada cuando te sentás en el sillón de Rivadavia. O sea, antes de sentarte, sabés que te van a jorobar. Y los que negocian los piquetes, los dueños de los piquetes, vamos a poner de esta forma, también van a defender su negocio. Entonces vos tenés que ser muy contundente en tu política económica, muy convincente, para que la población te acompañe. Vos tenés, tiene un 56% de los votos, Milei, ¿correcto? 30 son de él, 26 son prestados, de alguna forma. Hay gente que dijo, bueno, yo quiero que se vaya al kirchnerismo, lo voto, por la nariz, me tapo la nariz, lo que sea. Entonces, ahí la mecha de aguante es mucho más chica, si te puedes imaginar. Entonces, vos tenés tenés un capital político que son los votos, nada más, porque no tenés ni mayoría en el Congreso, en ninguna de las dos cámaras, no tenés gobernadores, no tenés nada. Muy bien. Entonces, ese capital político, vos no tenés muchas balas para defenderte. Tenés 3, 4 tiros y nada más. Entonces, aprovechar los tiros y largar. Bueno, por eso hizo el ajuste tan fuerte ahora, Roberto. Por eso hizo el ajuste ahora. No, justamente yo no hubiese anunciado el ajuste, hubiese anunciado el plan económico. Señores, vamos a una reforma laboral para que las empresas quieran contratar gente. Señores, vamos a una reforma impositiva para que las empresas quieran invertir en la Argentina y no se vayan. Señores, vamos a una incorporación de la Argentina al mundo para poder exportar más e importar más y tener más comercio con el mundo. Eso es lo que tenés que anunciar. Y esto es marginal. Eso va adosado al otro, pero lo principal no es que el tipo de cambio estaba atrasado. Lo principal es que tenés un nivel de gasto público descomunal y le tenés que explicar a la gente cómo lo vas a bajar. Y le tenés que explicar a la gente que con esta legislación laboral las empresas no quieren contratar personal. Y le tenés que explicar a la gente que con esta carga tributaria no vas a tener inversiones ni puestos de trabajo. Eso es lo que hay que anunciar. No que solamente subís el tipo de cambio o las tarifas de los servicios públicos. Esto lo vi 50 millones de veces. Roberto, veremos si hay más anuncios, justamente en línea con lo que estás marcando, pero déjame preguntarte por el tema jubilaciones, capítulo jubilaciones, porque recién Caputo explicó que lo que quieren es cambiar la fórmula, porque con la actual fórmula, en estos 3 meses, los jubilados van a perder mucho, entonces quieren que el presidente dé los aumentos necesarios, veremos, para que no queden tan impactados las jubilaciones con respecto a la inflación.
Hay dos cosas. Una, cuando miras el cuadrito de cómo piensan cerrar esos 5 puntos de déficit fiscal, el 42% es por aumento de impuestos y el resto es por baja de gasto. ¿Correcto? Ahora, parte digamos, de esa baja de gasto es por licuación de jubilaciones. Lo ponen al rubro, son 0,4 puntos que creo que ponen de baja de gasto. La pregunta es, vos fíjate que aumentan los fondos para la tarjeta alimentaria y para el plan alimentaria y el otro no me acuerdo, el AWACH. Yo te pregunto, dado que los recursos son escasos, ¿a quién le das plata? ¿A esos o a los jubilados que aportaron toda su vida y hoy están en el borde de la miseria y no pueden comprar los remedios? Sí, no, ¿A quién lo elegís? que pasa es que la tarjeta alimentar, no te olvides, Roberto, que apunta a darle a chicos hoy en situación de pobreza o de indigencia, ¿no? Que no es lo mismo que los ¿Y planes cómo es? sociales. Pero, Franco, reconocerle que los jubilados están horribles. No, también. absolutamente. Y eso, absolutamente. perdóname. Sí, no y tienen esos cómo aportaron, solucionarlo, aparte. Sí, aportaron y no tienen cómo bueno, pero solucionarlo. eso, Sí, no, es una ahí injusticia. tenés un montón de jubilados. No te digo los que entraron por la ventana en el 2008. Te digo los que realmente aportaron. Sí, a esos los liquidaron. Sí, sí. Entonces, dicen, a esos no le apunto, le doy al otro. Entonces, ¿qué? ¿Le tenés miedo a los piquetes o vas a hacer...? Porque vos tenés que decidir a quién le das. Y yo creo que un principio de justicia es darle a los que aportaron. Y que la gente empiece a trabajar. Vamos a escuchar ahora repercusiones. Gracias por estos minutos, Roberto, gracias. Un fuerte abrazo, gracias.